Ayer la moneda norteamericana se fue a 113 pesos en el mercado negro. Es decir, después que en la década del 90 se le sacaran todos los ceros imaginables y un peso era un dólar, desde Menem a la fecha se devaluó la moneda, por lo menos en el mundo de la timba financiera privada, 113 veces. Y es evidente que esto tiene un correlato directo con los especuladores, con lo que están todo el tiempo viendo qué pasa con la deuda argentina. Y por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, existía un punto de reflexión en el momento en que el país volvió a la democracia. Cuando Alfonsín se hizo cargo de la presidencia, era el momento de decir: no se paga la deuda fraudulenta creada por un proceso militar que no era constitucionalmente representativo de los argentinos. No se hizo eso, se siguió y finalmente se empezó a legalizar con bonos que van detrás de otros bonos que refinancian los bonos anteriores, de una vieja deuda que se arrastra desde el proceso militar. El golpe contra Isabel significó que de los 11.000 millones con que se había endeudado la Argentina hasta llegar a la Revolución Argentina, así pomposamente llamada, con los gobiernos de Lanusse y compañía, ahí de 11.000 se había bajado a 8.000, y entonces hicieron el golpe porque dijeron: no sea cosa que la Argentina, otra vez como en el 46, termine y cancele toda su deuda externa. Hay que tenerlo con la deuda permanente, hay que tenerlo ocupado a los argentinos en una deuda odiosa, y eso es lo que se cristalizó, para lo que contribuyeron los civiles y los militares que administraron la República Argentina. Y esencialmente aquellos que manejaron la economía. Representantes de distintas organizaciones, yo diría que hasta de logias, y que pusieron al pueblo en una prostración nunca vista, donde la Argentina ha vuelto al preperonismo, es decir, de tener villas, desocupados, gente con hambre, cosas que no existían, y que le permitió a Perón, un día como hoy, inaugurar en el Teatro Colón y poner de manifiesto el plan alimentario de aquel gobierno que había resuelto todos esos problemas, cuando en 1949 inauguraba el curso de política alimentaria organizado por un médico excepcional, el sanitarista y médico de salud, doctor Ramón Carrillo. La Argentina de 1949 había resuelto varias cosas. Primero, en el 46 se había repatriado la totalidad de la deuda externa, la independencia económica era una realidad, la Argentina no tenía deuda con nadie. Cuando voltean a Perón, la Argentina pasó de país acreedor, nos debían a nosotros, Italia, España, varios países de Europa, incluido Inglaterra, y por supuesto Israel, que nos debía $1 millón de aquella época, y nosotros misteriosamente pasamos de país acreedor a país deudor. El primer pedido de auxilio económico fue de Frondizi, después que Raúl Prebisch nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional, un tucumano radical, convenciendo a otro radical, Eugenio Blanco, ministro de la fusiladora. Prebisch terminó, antes de morirse, siendo asesor de Alfonsín. ¿Cómo iban a investigar la deuda que tenía un cultor, un inventor de la sociedad con el Fondo Monetario? Lo tenía Alfonsín al lado. El actual presidente, Alberto Fernández, en aquella época era el jefe de gabinete del ministro económico Surville de Alfonsín. Digo esto para que no perdamos de vista todo lo que puede ocurrir en un futuro con relación al tema de la deuda. Ayer, se lo anunciamos y se concretó, hubo un comunicado diciendo que no se levantaron los 500 millones de dólares que habían vencido en el día de ayer. Y está muy bien. Primero porque no está el dinero para hacerlo, y segundo porque hay otras prioridades. Y dentro de las prioridades, el gobierno nacional le ha girado a una enorme cantidad de empresas privadas el 50% del dinero necesario para pagar salarios. Y estamos hablando de una cantidad impactante, porque no es cualquier cifra, sino que estamos hablando de 186.000 empresas que emplean a 2 millones de personas y que han recibido
el beneplácito de que el Estado Nacional, usted, yo, nosotros, nos hacemos cargo de pagarle el salario a los trabajadores en un 50%. Cuando hablamos del Estado no es el gobierno es la administración provisoria del Estado. El Estado es usted, yo, nosotros, somos nosotros los que vamos a pagar esto, como cuando pagamos el subsidio del transporte o como cuando subsidiamos cualquier cosa, somos nosotros. Las consecuencias después se ven cuando las políticas no resuelven los temas. Ahora, ¿está mal o está bien? No, está muy bien, porque hay que salvar en un mundo imprevisto, hay que salvar a las empresas que dan trabajo en la Argentina. Hay que emitir, dijimos siempre, la plata que hacemos nosotros, la que tenemos la imprenta nosotros, hay que hacer todo lo que haga falta, porque eso hace Estados Unidos, porque eso hace Inglaterra, porque eso hace el mercado común europeo y porque eso tenemos que hacer nosotros. Ahora, no se puede pensar solamente en las empresas y no contemplar otro tipo de problemas. Hubo una reunión en el municipio de Almirante Brown donde se reunieron intendentes de la provincia de Buenos Aires que están totalmente desconformes con la oferta de Kicillof para pagar salarios. Ya tienen que empezar a pagar salarios y no está la plata. Primero porque bajó la recaudación de renta y de todo lo que cobran los municipios. Segundo porque está inactiva la municipalidad prácticamente. Y tercero porque están esperando un auxilio. Y hay 5.000 millones de pesos de diferencia entre lo que ofrece Kicillof, ofreció 4.000, y lo que están pidiendo los intendentes, que es 9.000 millones de pesos para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que puedan equiparar sueldos de acuerdo con el faltante que tienen. ¿Y por qué pidieron 9.000 millones? Porque se enteraron que Fernández se comprometió con Kicillof de enviarle a la provincia 12.000 millones de pesos. Estos 12.000 millones de pesos que van a llegar a la provincia tenían distintos destinos porque el gobernador tomó una provincia quebrada y endeudada por Vidal y escondiéndose parte de la deuda con un montón de proveedores que no habían cobrado. Él tenía un plan, pero el plan se desarma cuando los intendentes dicen si no nos ayudan no podemos pagar salario. Y se les sublevan los propios intendentes y este grupo que se reúne en Almirante Brown dice si Kicillof no lo resuelve, hablemos con Fernández. Cosa que empieza a complicarse la política del primer Estado argentino. ¿Por qué? Porque además la provincia de Buenos Aires es donde está el mayor peligro de la pandemia, junto con el Gran Buenos Aires, junto con la ciudad de Buenos Aires. Hubo un segundo caso en la Villa 31, un lugar superpoblado. Hay preocupaciones que eso se pueda extender en los barrios populares, hay miedo, hay temor por eso, y entonces en la provincia tienen que estar discutiendo para ver qué hacen con los pocos pesos que tienen, cuál es el orden de prioridades. Lo cierto es que los intendentes le dijeron no podemos pagar los sueldos, y si no podemos pagar los sueldos es un virtual estado de quiebra municipal, por lo tanto, si no lo resuelve el gobernador, hablemos con el presidente. Y acá empieza otra vez toda esa sensación de que una sola persona se tiene que poner el país al hombro, y así no es la política, y así no es la vida, y así no son las cosas. Pero en la preocupación y en la desesperación, el gobernador le pidió 24 horas. Supongo yo que irá a plantearle, mirá, ofrecí 4.000, me pidieron 9.000, vos me vas a mandar 12.000, mandame 5.000 más, ¿podrás? Hablarán con la Casa de la Moneda y supongo yo se va a resolver. Pero si se le está mandando el sueldo al 50% de empleadores privados, a 2 millones de trabajadores para que puedan cobrar, no se puede descuidar el sueldo de los municipios. Y vivimos en un lugar donde todos tocan el timbre en la misma parte, el Estado no tiene ingresos, el Estado no exporta, el Estado emite. Y si el Estado emite y no exporta ni cobra impuestos, la emisión tiene un límite. Y si simultáneamente los tenedores de la deuda se endurecen, los especuladores mandan el dólar, como hicieron ayer, a 113 pesos por cada Washington. Hay que poner billetes nacionales en esa cifra. Así que esto es un tema muy puntual, donde hay un presidente del Banco Central sentado, yo creo que está demasiado quieto. Me parece que hay que tomar decisiones mucho más contundentes. Hay que exigir además que los bancos entreguen a las pymes
la facilidad de los préstamos, le están complicando la vida con las cosas que piden, están tratando de amarrocar, esa es la verdad, los banqueros, todo lo que pueden, el dinero que tienen, y me parece que hay que agilizar la política del Banco Central de la República Argentina, que tiene varias fallas a nuestro entender y mucha lentitud en algunas medidas que tiene que tomar. Pero bueno, esto es un problema del presidente y no nuestro, simplemente lo apuntamos, lo venimos apuntando hace rato, que este muchacho radical que está sentado en el Banco Central no es todo lo ligero que se necesita en un momento donde hay que estar anticipándose a las cosas y no corriéndolas de atrás. Este es el tiempo y el momento donde comienza a blanquearse la cesación de pago en que dejó el país Macri, y que la quisieron tapar de todas formas, tanto Macri cuando le puso el cepo al dólar, que ya no tenía más timbre para tocar y fue al Fondo Monetario, y se llevaron la plata del fondo, esto es lo más grave, como el propio Fernández, que no quiere encontrarse con un país después de la cuarentena que haya estado en cesación de pagos y que entonces no tenga ninguna probabilidad de pedir crédito a ninguna parte del mundo ni hacer ningún tipo de gestión porque está en cesación de pago. La verdad es que la situación es muy compleja, da la impresión de que todos quieren leche de la misma teta, la vaca es una sola, y hay que ver hasta dónde se puede llegar y de qué forma se puede hacer. Todos están inquietos, todos están preocupados, pero tengan presente algo. Cuando hablamos del Estado, no es la plata de alguien que no nos pertenece, no, es la suya, la mía, la de nuestra, la que está en juego. Y por lo tanto, es todo muy complejo y muy difícil. Guzmán dice, era previsible que iban a reaccionar así en el exterior. Nosotros decimos, bueno, si la Argentina se pone dura y dice que no va a pagar nada, y los fondos del otro lado se ponen de la misma manera, cuando venzan los cupones de mayo, que es una gran parte de la deuda, seguramente la sensación ya de default será un hecho y aparecerá en todo el mundo la noticia de que nosotros no podemos pagar. Pero ya se lo está anunciando el gobierno, que no se puede pagar nada. Ya no podía pagar antes, esa es la pura verdad. Y se está haciendo un tremendo esfuerzo para disfrazar la realidad. Es decir, no podemos pagar, pero no queremos entrar en default, tenemos buena voluntad, le queremos cambiar los papeles por otros papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Digo todo esto porque da la sensación de que algunos no entienden lo que está pasando en la Argentina. Algunos creen que estamos sentados en simplemente una clausura por epidemia y que después maravillosamente se resuelven las cosas solas, y esto va para largo, la situación es muy compleja y muy difícil y hay que agudizar el ingenio. Y por eso no se pueden sumar ni errores en los geriátricos, ni errores en los que violan las cuarentenas, ni confundir a la gente todos los días cambiándole planes en la ciudad diciendo que se habilita un paso, que van por el otro, que los colectivos tienen otro recorrido. Hay que hacer las cosas más simples. Y la más simple es tomar la cadena de radio y televisión y el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el que tenga que hablar, explicar la cruda realidad en que se recibió la Argentina y en la situación que estamos. Repetimos esto para que no haya confusión. Le están faltando 5.000 millones de los 4.000 que ofreció Kicillof para llegar a los 9.000 que pidieron los intendentes. Fernández quedó en mandar 12.000 a la provincia de Buenos Aires. Allí hay una clave muy importante. El principal estado del país, que además es el estado de mayor riesgo, está en una situación, yo diría, de alerta naranja. No lleguemos al rojo. Resuelvan los temas con prontitud.